Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, como siempre, voy a compartir con vosotros cómo documento este par de fotos que tengo. También tenía esta preciosísima ilustración de rosas amarillas que sabía que quería tener dentro de mi diario, así que también la coloqué en una de esas páginas. Me encanta colocar cosas que con simplemente verlas me hacen feliz, y esta es una de ellas. Para mí es muy importante colocar dentro de mi diario los momentos que son especiales para mí, y sin duda este tenía que estar dentro de mi diario. Como veis, este juguete, que es un búho, aunque mi pareja no deja de llamarle pescado, pero es un búho, venía dentro del Happy Mail que Beth me envió con todos los papelitos de October Afternoon y todas las cositas. Pues también tuvo el maravilloso detalle de mandar este juguetito para Cali, que os tengo que decir, la vuelve completamente loca. Es más, muchas veces se lo tenemos que esconder porque es auténtica obsesión. Y aunque el pitidito que tiene es realmente suave y no molesta mucho, pero claro, una hora viendo el pitidito pues tampoco es plan. Os voy a dejar un par de vídeos al final de este vídeo de ella jugando con el juguete para que veáis lo loca que se pone. Aquí me estáis viendo colocar algunas pegatinas que compré en AliExpress, y aquí mi intención era colocar lo que es el día con las pegatinas y el mes estamparlo. Pero me vais a ver que fue un fracaso el estampado, no por culpa de los sellos, sino por culpa de que no sé por qué pues no saqué la hoja del libro, entonces no pude estampar bien el 9. Bueno, el 9 que me veis, que realmente es el 6, pero le di la vuelta, pero me gusta más el diseño que tiene el 6. Y aunque intenté arreglarlo no pude, así que nada, cogí y puse la pegatina también encima del sello que había estampado. Puesto que el pescado realmente es un búho, pues pensé en colocar algunas de estas siluetas que vienen en los libros que hablan de pájaros para identificar las siluetas de cada uno de ellos. Entonces las recorté así a mano alzada y los puse por toda la página. Para poder escribir la historia, puesto que no tengo un espacio claramente definido, voy a utilizar una de estas tarjetas de Reset Girl que tengo desde hace, pues no sé, por lo menos 2 o 3 años yo creo que tienen que tener, y nunca las había utilizado, así que este es el momento. Y sí, aquí está la bebé. Es que no se puede perder una, es cansina a más no poder, pero es que a mí me encanta. Bueno, pues aquí sigo en mi empeño de tratar de escribir, pero vais a ver que no va a haber manera. No sé por qué la dan esta especie de ataquitos de amor, que no sé por qué, no sé qué es lo que quiere. Yo creo que cuando más concentrada estoy, que es cuando tengo que escribir, tiene que aparecer ella. Es que es para comérsela. Bueno, ahora ya sí que sí, continuemos escribiendo la historia. No pensabais en serio que no iba a volver a aparecer la perrita, ¿verdad? Vamos, nada más lejos de la realidad. Bueno, yo ya con estos pequeños trocitos de washi tape que estoy colocando en distintos puntos de las páginas, en lo que es esta sección la doy ya por terminada. Así que voy a girar la página y voy a documentar esta fotografía, que son los últimos tomatitos que hemos cogido. Y además quería incluir esta tira, que es de un queso que me trajo mi madre de Asturias, que estuvo en Asturias, y lo quería conservar porque realmente me encanta, tiene un diseño muy bonito. Así que aquí me veis peleándome a ver cómo lo voy a colocar, pero sin ninguna duda tengo claro que lo quiero dentro de mi diario. Me encanta guardarlos empaquetados de algunos de los alimentos cuando son muy bonitos y ves claramente que hay un equipo de diseño detrás. Realmente merecen la pena guardarlos dentro de nuestros diarios.
Pues una vez que he estampado la fecha, quiero colocar esta tarjetita de October Afternoon que me viene genial, y voy a aprovechar la parte de atrás para escribir la historia tanto de los tomates como de la tira del queso. Como veis, he documentado estas fotografías de una manera súper rápida y de la manera más sencilla posible. Así, de esta manera no puede haber excusas de no tenemos tiempo, o a ver cómo lo voy a hacer, o bueno, intento simplificar lo máximo posible porque ahora mismo también ando un poco pillada de tiempo, pero sin ninguna duda lo que no quiero hacer es dejar de documentar mis maravillosos momentos. Pues espero que os haya animado e inspirado, porque como el otro día leí en una frase, uno nunca tiene tiempo para hacer lo que no quiere hacer. Y como yo sí quiero hacerlo, encuentro el momento donde sea. Un abrazo muy fuerte para todos y nos vemos muy pronto.